31. Tuvieron que caminar muchas cuadras para sentir que podían insertarse otra vez en el ahora. Caminaron en silencio, cada uno deambulando con su pensamiento por aquellos intrincados caminos del pasado, a los cuales el relato de Susana Olivera los llevó. Cuando quisieron acordarse en dónde estaban, se vieron rodeados por personajes extravagantes que recorrían una plaza atestada de personas que, a juzgar por el aspecto y el idioma que hablaban, eran en su mayoría turistas extranjeros. Un anciano engalanado con ropajes verdes y dorados les sonreía desde lejos. Tenía barba y bigotes blancos que confundían con su larguísima cabellera y un casquete del mismo color que su traje, coronando su cabeza. Se detuvieron a observarlo como quien mira el carnaval. Siguieron caminando mientras observaban las antigüedades que se amontonaban en los exhibidores, despidiendo su olor a cosa vieja. Mariana se entretuvo con los teléfonos y los abanicos. Pablo con todo objeto extraño que se cruzara, sifones azules y verdes, cámaras fotográficas con fuelles, gramófonos lustrosos que arrancaban voces cascadas a los discos de pasta. En un recodo, un caballero de cuento los saludó con una reverencia y una anciana totalmente cubierta de flores les dio la bienvenida a la feria de San Telmo. Recorrieron galerías y casas. En una de ellas, en un cuarto en penumbras al que llegaron por una interminable escalera de hierro enmohecidos, se encontraron con trajes de otros tiempos. El fotógrafo los miraba divertido mientras se probaban sombreros con plumas, lévitas, vestidos con meriñaque, trajes de tangueros y guantes de tul. Hermosa señorita, ¿no aceptaría este humilde señor como esposo?, le dijo Pablo cuando terminó de vestirse, exagerando la voz. Me encantaría, de no ser que usted, de acuerdo a la ropa que lleva puesta, está viviendo 30 años después que yo, le contestó Mariana riendo. Se sacaron fotos jugando a ser otros, distorsionando las épocas, como si fuesen los dueños del tiempo. Me alegro de que estén aquí, y por lo que veo, un poco más tranquilos que unos días atrás. Dentro de un rato llegará Marina. Ella ya se ha reunido con nuestra psicóloga y aparentemente está preparada para el encuentro. ¿Va a venir ahora?, preguntó Mirta. De un momento a otro. Pablo, su novio, la acompañará. Creo que estamos todos muy emocionados, ¿no? En ese momento sonó el portero y el silencio quedó flotando en el aire como una presencia más hasta que oyeron el ruido del ascensor y por fin la puerta se abrió para que entrara Mariana. Cuando ella apareció fue como si la vida en un juego macabro les devolviera a Nora por un momento. Pero todos sabían que eso era una ilusión y la presencia de Mariana o Marina solo estaba confirmando el paso del tiempo y la pérdida definitiva de la esperanza de que Marcos y Nora aparecieran con vida. Era un sentimiento extraño, confuso. La primera en recuperarse de la impresión fue Chela, que se adelantó y le dijo, mirándola a los ojos, «Ponete cómoda, cuando quieras podés empezar a charlar». Mariana se sentó mordiéndose los labios. Se sentía ajena, confundida y con unas ganas terribles de salir corriendo. Pablo le tomó la mano y ejercitó todos los códigos de amor que había fabricado, sabiendo que en ese momento Mariana lo necesitaba más que nunca, y fue él, al cabo de un rato, quien rompió el silencio. «Iba a venir Ismael», dijo Mónica, como si estuviese hablando para sí misma. «Ahora entiendo tus sonrisas misteriosas», le contestó Ana. «Sí, pero me habló ayer diciéndome que no podrá viajar, quiere que vuelva». Las imágenes de ambas se reflejaban en las aguas mansas de la orilla del Ubajay. Se habían ido a pescar tratando de acortar la espera angustiosa que les provocaba el regreso de los chicos y para no quedarse todo el tiempo pendientes del teléfono.
¿Te vas a volver a España? Mónica dejó por un momento la pesca. Se quitó la túnica transparente que cubría su traje de baño y se recostó sobre la arena húmeda con un cigarrillo encendido. Al rato contestó: No he decidido nada todavía. Lo extraño mucho, pero esperaré el regreso de mi hermana, y sobre todo la decisión de Mariana. Marina, la corrigió Ana. Mira, esa cuestión es anecdótica, ¿no? La identidad no pasa solamente por el nombre. Le voy a proponer a Mariana que se quede a vivir conmigo, sin presiones de ningún tipo, como si mi casa fuese una opción neutral. La idea me parece buena, pero te confieso que cuanto más lo pienso, más temores tengo de que Mariana se vuelva con ellos. Será lo que tiene que ser, dijo Mónica con un suspiro, pero espero que la verdad sea más fuerte. Recuerdo que una vez alguien dijo: Quiero poder disfrutar del paraíso aquí en la tierra y no solo cuando me muera. Yo siempre estuve convencida de que junto al paraíso existe el infierno, pero no para los muertos, como han tratado de hacernos creer, sino para los vivos. Lo importante es saber quién es quién para no equivocarse. Espero que Mariana lo sepa. Hacía más de una hora que habían comenzado a charlar. Poco a poco fueron sintiéndose más cómodos. Nadie mencionó a los apropiadores de Mariana y ella se los agradeció en secreto. ¿Hay más fotografías de Marcos y de Nora?, preguntó de pronto. Sí, yo traje algunas, dijo Mirta buscando en su cartera. Mira, estas son de cuando era más chiquita. Estas son las de la escuela, la de la comunión, la de la fiesta de egresados. Acá está con tu papá, cuando ya eran novios. Mariana las fue mirando. ¿Y las del casamiento?, preguntó. Se hizo un silencio. Ellos no se alcanzaron a casar, dijo Mirta. No alcanzaron, pero tampoco querían hacerlo, aclaró Chela. Al menos por iglesia tenían otras convicciones. No, pero tu mamá me había prometido en una carta que apenas pudiera, se iban a casar. Por lo menos les iba a dar bendición un cura tercermundista. Ella me lo escribió, y después de un suspiro agregó: Era tan parecida a vos. Mariana también suspiró, después de un silencio largo que iba tornándose incómodo. Tenía ganas de irse, de estar a solas con Pablo, lejos de tantas miradas que parecían hurgar adentro de ella para saber si era o no era tan parecida a su madre. Para mí no es fácil todo esto, les dijo de pronto. Necesito que me entiendan. No los conozco, al menos no los conocía hasta hoy. Creo que voy a necesitar mucho tiempo. Tampoco los conocía a ellos y por más que me cuenten cosas o que lea cartas que ellos escribieron, no puedo quererlos porque no los conocí. Yo quería decirte, agregó Carlos, que si vos quisieras venir a vivir con nosotros, con tus tíos y tus primos. Nuestra casa te está esperando desde hace mucho tiempo, desde antes de que siquiera tuviéramos la esperanza de encontrarte alguna vez. Mariana le pidió ayuda a Pablo con la mirada. Después de un rato agregó: Por ahora no sé lo que quiero hacer. Necesito tiempo. Y yo necesito decirte algo muy importante, le dijo Chel. No sé si puede alcanzarte, si puede servirte, pero quiero que sepas que nunca te abandonamos, que siempre, desde el primer momento, cuando apenas eras un puntito en la panza de tu mamá, te quisimos y te esperamos. Y durante todos estos años de espanto de que no sabíamos dónde estabas, no dejamos de buscarte. Te buscamos por todas partes, imaginando tu cara, queríamos engañar al tiempo, soñando que se detenía y que cuando al fin te encontráramos, serías aún la nena chiquita que vendría corriendo a nuestros brazos. Pero al tiempo no se lo puede engañar. Creciste, sos casi una mujer, y te seguimos queriendo y te vamos a seguir esperando todo el tiempo que necesites hasta que puedas o quieras querernos. 32.
Eran los primeros días de febrero cuando Mariana, siguiendo un impulso, decidió viajar sola a Rosario, a la casa de Chela. Desde ese primer encuentro la llamaban casi a todos los días o Carlos o sus abuelas. Ella los atendía con amabilidad un poco forzada, pero no manifestaba deseo de verlos. Ahora, mientras el taxi la acercaba desde la terminal hasta el barrio en el que vivía su abuela, Mariana estaba arrepentida de no haberlo pensado mejor. Se bajó un par de cuadras antes para poder caminar e intentar analizar lo que sentía. Las casas tenían hermosos jardines y se respiraba un aire de calma muy parecido al de la villa. Cuando le abrieron la puerta, pudo reconocer a Chela, que evidentemente la estaba esperando. El tiempo se les pasó rápido mientras las dos trataban de rescatar los hechos y los afectos que se les habían negado vivir, pero a lo largo de la tarde tuvieron la certeza de que esos años estaban definitivamente perdidos. Su abuela salió un momento y volvió con una tarta de manzanas y una bolsa repleta de cartas y fotos viejas. Esta torta era la preferida de Marcos. Se sentaba ahí, a donde vos estás, porque decía que era el lugar privilegiado para sentir el perfume de los rosales. Y mientras me hablaba de todos sus sueños, se comía media tarta, con 1 litro de café. Era Sancho Panza y Don Quijote, todo en uno. Después se puso a revolver en la bolsa de recuerdos. Primero sacó los pañuelos firmados que les habían enviado desde todas partes del mundo, para una gran marcha, en la que pedían por la aparición con vida de los desaparecidos. Después fue sacando las cartas que les enviara Marcos, desde mucho antes, cuando estaban separados debido a los viajes de ellos, en las cuales él le contaba sus sueños, su militancia, su lucha. Siguieron con las que les envió después de su secuestro, mientras estuvo oculto, hasta llegar a la última, pocos días antes de que desapareciera para siempre. Mariana se puso a leer. Queridos viejos, ¡vivo! Haciendo referencia a una pregunta que hiciera mamá en una carta anterior, y me alegro mucho de poder hacerlo. Creo que en esta época no son muchos los que lo hacen, por lo menos con plenitud. Además parece que hay muchos que quieren evitarlo a toda costa. No hay más que mirar para los costados o para arriba. Por aquí las cosas como de costumbre. La carta se extendía en más de 2 carillas, pero Mariana no podía apartar sus ojos de ese primer párrafo. La palabra vivo le había quedado flotando tan contradictoriamente con la realidad. Él deseaba estar vivo, vivir con intensidad y sin embargo, cuando Chela le alcanzó una foto diciéndole que iba a conocer a su padre antes de haberse dejado la barba, tal como estaba cuando le anunció que iba a tener un hijo, Mariana se sorprendió. Era muy difícil para ella pensar en ese chico sonriente, casi de su misma edad, era su padre. Trató de imaginar cómo sería ahora de estar vivo y se dio cuenta de que jamás podría recuperar lo irrecuperable. Chela se quedó en silencio esperando a Mariana, que no podía salir del círculo encantado de los recuerdos que su abuela le había ido guardando, para que ella intentara reconstruir su historia perdida. La abuela, desde el peso de sus años que hacían haberse multiplicado con el dolor, se preguntaba qué estaría pasando esa joven casi desconocida que fuera criada entre gentes tan distintas, venerando cultos y costumbres que para ella eran intrascendentes, renegando de muchos de los valores de su hijo. Hoy, cuando parecía que al fin la había recuperado, se daba cuenta de la distancia tan tremenda que la separaba. Mariana dejó la carta y por primera vez le pidió a su abuela que le contara algo del secuestro de su padre. Chela comenzó a hablar con voz pausada. Todas las historias fueron terribles, pero lo que nos pasó con Marcos fue espantoso. El día en que lo vinieron a buscar, él no estaba.
Cuando él regresó, vio los autos y pudo escaparse. Estuvo escondido durante un tiempo en Rincón. Nosotros lo sabíamos porque él se comunicaba por teléfono o por cartas, hasta que lo secuestraron. Después de muchos meses de no tener noticias, nos llaman desde Santa Fe, diciéndonos que lo habían matado en un enfrentamiento. Recién al año de esto nos vuelven a llamar y nos entregan el cuerpo, pero no nos dan el certificado de defusión. Así que, cuando regresamos a Rosario, no pudimos darle sepultura. Entonces nos trajimos el féretro a casa, porque no teníamos dónde dejarlo. A los pocos días llega un señor vestido todo de negro diciéndonos que tenían orden de ver el ataúd. Después nos obligó a colocarnos junto a él y se quedó por más de una hora. Antes de irse nos dijo que regresaría cada 15 días para repetir la ceremonia. Y así fue, durante más de un año. Cada 2 semanas aparecía este señor y nos obligaba a tu abuelo, a tu tío y a mí a hacer juntos a él un simulacro de velatorio parados alrededor del ataúd. Mariana la miraba asombrada. ¿Y para qué hacían eso?, le preguntó. Supongo que para atormentarnos, para enloquecernos. Nosotros lo aceptamos porque teníamos miedo. Él nos amenazaba diciéndonos que los organismos de la inteligencia nos controlaban y bueno, teníamos otro hijo y estábamos aterrados. Pero a medida que pasaba el tiempo empezamos a estar cada vez peor. Imagínate que tu tío terminó por colocar el ataúd en su cuarto sobre la cama de Marcos. Había pasado casi un año, cuando yo me impuse y casi obligué a tu abuelo a que me acompañase a Santa Fe. El director del cementerio todavía se acordaba de nuestro caso y dijo que, si bien él no podía darnos un certificado de defusión, nos daría un permiso para cremarlo. Fue así como, al regresar a Rosario, pudimos hacerlo y trajimos las cenizas en una pequeña urna que enterramos debajo de uno de los pinos, en el patio de la casa. En uno de esos pinos a los que tu papá se subía cuando era chico, riéndose de mi miedo. Después, por supuesto, durante muchos meses tuvimos que soportar las amenazas y persecuciones del señor de traje negro. Nos siguió visitando, mientras otros nos vigilaban en las esquinas y nos perseguían cada vez que salíamos. En fin, fue terrible. Pero no terminó ahí. Por un tiempo después, telefoneaban para decirnos que teníamos que ir a reconocer el cuerpo de tu papá, porque lo habían baleado en un enfrentamiento. Pero no era él. Unos días más tarde, alguien nos llamó y nos dijo que Marcos no estaba muerto, que estaba en lista de desaparecidos. Ahí fue cuando tu abuelo empezó a enfermarse. Esperaba que apareciese en cualquier momento, o que alguien llamara para darnos algún dato, o para decirnos a dónde estabas vos. Y así, poco a poco, fue enloqueciendo. Mariana quedó un rato en silencio, tratando de asimilar lo que su abuela le había contado. Después preguntó: ¿Nunca hablaste con alguien que lo haya visto después de que lo secuestraran? Chela suspiró y después le dijo: No, nadie vino a contarme nada. Sin embargo, un día me llegó una carta sin firmar de un muchacho que decía haber estado con él en el pozo de Banfield. No sé si habrá sido cierto. Hubo gente que inventaba cosas por el simple gozo de fantasear o jugar con el dolor del otro. Me mandó una cadena con una media luna de metal que dice que Marcos llevaba colgando en el cuello. Yo no recuerdo habérsela visto, pero tampoco podría asegurar que no haya sido así. Según lo que me decía en la carta, Marcos le había contado una historia sobre la media luna, que ya ni recuerdo, algo así como si hubiese sido la alianza de casamiento con Nora. Eso fue lo que me hizo dudar, porque Marcos no era de andar en esas pavadas, pero por esas cosas no la tiré. Debe de andar metida en esta bolsa, enredada con tantos recuerdos.
Mientras Chela la buscaba, Mariana se sacó la que ella llevaba colgando debajo de la remera y se la mostró, justo en el momento en el que su abuela sacaba la otra. ¿Me la regalás?, preguntó Mariana después de explicarle cómo llegó a sus manos la otra media lunita. Sí, mi amor, le dijo Chela, y por un momento fugaz le pareció sentir que la distancia se había achicado algunos centímetros. Cuando acompañó a Mariana hasta la puerta de la calle, no faltaba demasiado para el atardecer. El taxi la estaba esperando. Se llevaba la tarta y algunas cartas y fotos que su abuela quiso darle además del colgante. Chela se dio vuelta antes de que el coche partiera porque no quería que viera sus lágrimas, pero volvió a acercarse cuando escuchó que Mariana la llamaba. No me pidas que te quiera todavía, le dijo su nieta, pero voy a intentarlo. Pablo la estaba esperando en la terminal y no paró de abrazarla durante un largo rato. En el trayecto hacia la quinta, mientras las luces de los automóviles apenas iluminaban sus rostros a través de la ventanilla del colectivo, Mariana fue contándole lo que había vivido, entre beso y beso. Pablo volvió a sentirse más tranquilo, como si la sombra de la duda, del miedo a perderla fuera disminuyendo con el paso de que Mariana acababa de dar. Cuando bajaron del micro y caminaron por las calles de arena, Pablo se animó a decirle que los que decían ser sus padres habían anticipado el regreso y llegarían al día siguiente, a media mañana.